Hola a todos, perdonen el retraso, tenía problemas de conexión. Eh, Voy a dar unos minutos para que empiecen a llegar y empezamos. Gracias. Por favor, los que van llegando, díganme si sí se escucha y si tienen dudas con respecto a las unidades que vimos en días pasados, o sea, a qué es lingüística, cómo se constituye, perdón, como ciencia, si hay dudas sobre niveles de análisis lingüístico, también es su momento para hacer todas estas preguntas. Por favor. Ok. Bueno, hoy es nuestra última sesión. Eh, Me gustaría que si hay, hola, si hay dudas, las pudiéramos aclarar hoy en la medida de lo posible. Si tienen alguna inquietud muchísimo más específica, pueden mandarme inbox o pueden publicarlo en el grupo. De cualquier manera, yo estoy al pendiente y voy contestando. Vamos a dar 2 minutos más para darles oportunidad a sus compañeros de conectarse. Mm, lo que hoy vamos a ver es interdisciplina, cómo la lingüística hace equipo con otras disciplinas para ampliar los horizontes de su estudio. No vamos a ver todas, ¿no? Vamos a ver solo 4, si mal no recuerdo. En cualquier momento, si tienen alguna duda, inquietud, si voy muy rápido, por favor me lo ponen en los comentarios y ya en cuanto a mí me salga, pues nos regresamos. Vamos a ver también diversidad lingüística en México y el campo laboral de los lingüistas. No sé si alguien de ustedes tenga pensado estudiar lingüística. Si sí, como ya lo había dicho, qué bueno. Y entonces esta sesión les va a ayudar sobre todo para que vean que la lingüística se puede aplicar en muchas, muchas ramas. Y pues si no estaban planeando estudiar lingüística, también les sirve para que sean conscientes de cómo la antropología es una herramienta que va más allá de la academia y va más allá de la docencia, ¿no? O sea, a veces no estamos como tan conscientes o tan familiarizados de todo lo que puede hacer la antropología y las ramas de la antropología, sino hasta que llega alguien que ya ha estado como en el mundo laboral y nos dice, oye, también se puede ir por aquí, también puedes hacerle esto, ¿ok? Entonces, hoy vamos a empezar eh, con la sociología del lenguaje. Ninguna disciplina, no solo la antropología, sino ninguna disciplina en general, se alimenta de sí misma. Siempre cuando surge una nueva escuela, una nueva metodología en algún campo, las otras empiezan a fijarse y empiezan a ver qué cosas de la metodología, qué cosas de lo que están haciendo otras ciencias y otras escuelas se puede aplicar o se puede adaptar hacia mi disciplina, ¿no?
Joshua Fishman es el precursor de la sociología del lenguaje y lo que él hace es que pone énfasis en el carácter social de la lengua y no tanto en la estructura, ¿no? O sea, tenemos como la lingüística saussuriana y la lingüística más estructuralista, más funcionalista que se viene haciendo, y de repente Joshua Fishman dice que hay cosas, digo, o sea, cosas es, que hay matices, que hay variaciones que se reflejan en la lengua, pero que no tienen que ver con la lengua, sino como la lengua como sistema me refiero, sino con la situación social de una comunidad de habla. Tenemos estos conceptos importantes en la sociología del lenguaje, sí, pero que también vamos a usar de aquí en más, ¿no? Para las siguientes interdisciplinas. La sociología del lenguaje se encarga de estudiar qué lengua se ocupa en comunidades bilingües, multilingües, incluso monolingües, en qué contextos. Por ejemplo, los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Yo migro, yo sé obviamente español porque soy, bueno, no es obvio, ¿verdad? Yo soy una hablante nativa de español que migra a Estados Unidos y entonces yo hablo español y en Estados Unidos aprendo inglés. Tengo hijos y yo me la vi de verdad muy difícil. Entonces a mis hijos yo decido no enseñarles español. Mis hijos no hablan español, lo entienden, pero no lo hablan. Así que la vitalidad lingüística en este ejemplo iría disminuyendo. Tengo una generación que habla, escribe y entiende español. Tengo la siguiente generación que solo lo entiende. Y tengo la tercera generación que ya no lo habla, ni lo entiende, mucho menos lo escribe. En caso del español, ¿no? Quiere decir que la vitalidad lingüística ha disminuido. ¿Por qué? Porque el español en este ejemplo va siendo usado en contextos más reducidos. Esto se llama diglosia. La diglosia ocurre cuando una lengua una lengua tiene más prestigio frente a otra. Pensamos en el caso del guave contra el español. Si yo soy un hablante de guave y yo quiero ir a pedir un crédito a un banco, no lo puedo hacer en guave o es muy poco probable que lo pueda hacer en guave. Si me duele la cabeza, si me da apendicitis, yo no puedo ir a solicitar los servicios de salud en guave. Es muy, muy, muy poco frecuente que los doctores que están en el hospital más de la ciudad más cercana hablen guave. Entonces, yo solo hablo guave con mis hijos, con mi familia, tal vez con algunos vecinos cercanos. Pero el español tiene muchísimo más prestigio social. Entonces, ocupo español para ir a pedir trabajo, para ir a consultas, para pedir créditos de un banco, etc. Mientras que el guave lo ocupo con mi familia. Lo que pasa es que cada vez los usos de mi lengua se van haciendo más pequeñitos, más privados, muchísimo menos formales y más familiares. Dentro de mi comunidad de habla, ¿qué es una comunidad de habla? Es este grupo de personas con las que yo comparto el conocimiento gramatical, pero también el conocimiento extralingüístico, de reglas sociales, de reglas de jerarquía, etcétera, para que yo pueda hablar y entender, en este caso el guave. ¿Okay?
Entonces, una comunidad comparte todas estas reglas para conducirse y para interpretar lo que sea que se le está diciendo. La comunidad, por ejemplo, Wabe, viene reduciendo los espacios en los que habla su lengua. Si eso sigue pasando, va a llegar un momento en el que solo va a quedar un hablante de Wabe vivo. Pero él no va a poder usar Wabe porque nadie más sabe Wabe. Entonces ocurre una muerte lingüística, cuando el último hablante de una lengua muere. Y cuando perdemos una lengua, no perdemos solamente un inventario de sonidos y de reglas, sino perdemos una cultura, perdemos una cosmovisión, perdemos una manera de codificar ciertos aspectos del mundo. Tristemente, una lengua puede morir en 3 generaciones, lo que les decía del ejemplo de los migrantes, ¿no? O sea, quizá no va a desaparecer el español, ¿no? Pero pensemos en, en este ejemplo en el que los abuelos hablan y entienden, los hijos solo entienden, los nietos ya no entienden nada. Así se van perdiendo las lenguas. Después, en 1997, llega Alessandro Duranti y él lo que dice es que hay que estudiar al lenguaje como un recurso cultural y hay que estudiar el habla como una práctica cultural. ¿A qué se refiere Duranti con esto? Él no va a ver a las personas como hablantes, sino va a ver a las personas como un actor social de la lengua. Lo que quiere decir que yo, como hablante nativa del español, conozco sí todas las reglas gramaticales de mi lengua, pero además soy capaz de decidir cómo hablar dependiendo de quién sea que me está escuchando y dependiendo de la situación que estoy viviendo. No les voy, o sea, no crean que si yo estoy hablando con mis amigos, yo hago estas gesticulaciones, yo hablo en este modo y a esta velocidad. Incluso no tengo muletillas como el no, como el entonces. Pero como estoy hablando con ustedes y necesito, además de transmitirles todo esto, necesito que me tomen en serio, o al menos intento que me tomen en serio, voy a cambiar mi registro. Dependiendo no solo de cómo hablo, sino de cómo me veo, ustedes están haciendo juicios desde el día 1. Están haciendo juicios sobre a qué nivel socioeconómico pertenezco, en qué región del país me crié, y además están haciendo juicios sobre mi persona, sobre ¿cómo es que hacen juicios sobre mi persona si solo soy una cara en una pantalla? Bueno, por cómo hablo, cómo articulo, cómo me visto, cómo me presento ante ustedes. Todo eso, dice Duranti, es porque el lenguaje va a ser un recurso cultural del que voy a echar mano. Y cada vez que yo hable, voy a practicar todo este conocimiento cultural que tengo. Siguiendo más o menos esa línea, luego llega Himes. Himes teoriza sobre qué significa hablar una lengua. Y él dice que es, además de interpretar el código lingüístico, también se trata de usar apropiadamente el significado social de mi variedad lingüística, en cualquier circunstancia, en relación con la función y la variedad de la lengua que hablo, sí, pero también con la situación comunicativa y con la suposición cultural, entiéndase,
su posición cultural como el contexto social en el que me desarrollo. La etnografía de la comunicación analiza la lengua en interacción. Quiere descubrir, quiere conocer cómo se organiza la conducta comunicativa, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos insertamos en nuestro contexto social, en nuestra comunidad de habla específica. Y Himes observa eventos comunicativos y pautas de interacción, cómo saludo, cómo me despido, cómo tomo la palabra, por ejemplo, si somos muchos hablando. Estas maneras en las que la lingüística se echa mano de otras disciplinas nos sirve también para que nosotros entendamos que la lingüística va más allá de las lenguas indígenas y de los idiomas. Por ejemplo, no me acuerdo del nombre de la lingüista, pero hay una lingüista de la UAM, ella hace etnografía de la comunicación de grupos de grafiteros en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Y entonces su etnografía de la comunicación va de cómo hablan, sí, pero también de cómo interactúan unos grafiteros con otros. Ella dice, hay jerarquías, por ejemplo, si yo soy un grafitero que decido intervenir una pared, pero uso máscara, por ejemplo, soy diferente de un grafitero o soy menos respetado que un grafitero que usa solo un paliacate o un pasamontañas. Y a su vez estos dos son menos respetados, o sea, están un poquito más abajo en la jerarquía con respecto a quien grafitea sin ningún tipo de aditamento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la pintura en spray tiene muchas sustancias nocivas. Entonces es mucho más respetado el grafitero que grafitea a pelo porque está exponiéndose más de la cuenta. En otra etnografía de la comunicación de esta misma lingüista, no me acuerdo, se llama Emma, pero no me acuerdo de su apellido. Ella va a hacer trabajo de campo a una comunidad en el norte del país también, en donde los hombres típicamente se van a trabajar al otro lado y allá aprenden inglés y regresan. Entonces ella va con uno de sus compañeros. Tienen que saberlo porque hay que decirlo. En muchas comunidades de nuestro país está mal visto que una mujer y un hombre viajen juntos si no son pareja. Entonces, lo que hacen muchas compañeras, incluso no podemos nosotras como mujeres acceder a varios conocimientos lingüísticos por ser mujeres. Entonces, lo que se hace comúnmente, no solo en la lingüística, sino en la antropología en general, es que se armen parejas de hombre y mujer porque tenemos acceso a diferentes conocimientos dependiendo de nuestro rol en esa sociedad. Entonces, ella llega con su compañero, que para este caso es su esposo, y entonces el hombre de la casa empieza a hablarle en inglés. Y entonces ella sabe inglés y se le hace fácil contestarle en inglés. Lo que ella no sabía es que nadie más que los hombres que ya fueron a Estados Unidos y regresan pueden hablar inglés en esa comunidad de habla en específico. Entonces, ella era una mujer que era forastera, que era una extraña a esa comunidad y que además tiene la osadía de responder en inglés. Así que ella, sin saberlo, transgrede una serie de normas de la comunidad de habla. De esto se trata la etnografía de la comunicación. Dice Himes,
No basta entender el código lingüístico porque hay muchas otras reglas sociales y reglas situacionales en nuestro evento comunicativo de las que tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es? A lo mejor para ustedes y para mí es muy fácil o es normal que si me hablan en una lengua que yo conozco, pues contesto en esa misma lengua. Pero hay comunidades de habla en las que hay jerarquización y hay organizaciones muy distintas a las que nosotros tenemos. Incluso para las partes del cuerpo, por ejemplo. Yo que soy eh, hablante nativa del español, mexicana de la Ciudad de México, para mí, en mi cultura, una parte del cuerpo como los pezones es muy privada. Sin embargo, en comunidades de habla de pueblos indígenas de la región de Michoacán, de Oaxaca, etcétera, el pezón no tiene, es como una mano. Entonces, si yo estoy recolectando datos, por ejemplo, y quiero saber partes del cuerpo, porque es algo con lo que empezamos a describir las lenguas, para ver, por ejemplo, posesivos, y yo pido que me nombren, o sea, que me nombren el pezón, puede que mi informante se acerque y lo señale. Y para mí va a ser una transgresión de mi espacio personal. Pero para él no, porque para él es súper cotidiano. Es como decir, sí, esta es mi mano, esta es mi cabeza, este es mi pezón. De todo esto, que son cosas extralingüísticas, también damos cuenta a partir de la etnografía de la comunicación y también de la lingüística, de la antropología lingüística, perdón. Vamos a dejar un poco esta idea de las comunidades de habla y las transgresiones, etcétera, para pasar a la sociolingüística variacionista o la bobiana, porque la hace William Labov. Y nos vamos a mover a un contexto muchísimo más cercano a nosotros. Labov se da cuenta de que hay cambios lingüísticos en varios sentidos y que sí obedecen a las restricciones de la lengua, pero también a procesos socioculturales que hay en las comunidades de habla. Voy a hacer la analogía del estudio que hace Labov a la Ciudad de México. Labov hace un tour por centros comerciales, para esta analogía va a ser la Ciudad de México, y entonces va a Ecatepec y llega a un centro comercial, a una tienda departamental en Ecatepec y quiere comprar unos tenis. Entonces él quiere comprar unos tenis, le empieza a hacer plática al vendedor y se da cuenta de que el vendedor vive cerca del centro comercial y habla como regularmente habla, como, o sea, usa su propio registro. Luego, Labov va a la colonia Narvarte y va a un centro comercial de esa colonia. Intenta comprar unos tenis y se da cuenta de que el empleado que vende los tenis en la tienda departamental de la colonia Narvarte no vive en la colonia Narvarte, vive en Ecatepec, pero habla como los que viven en la colonia Narvarte. Luego se va al Pedregal, intenta hacer lo mismo y resulta que el vendedor tampoco vive en el Pedregal, tampoco vive en la Narvarte, digamos vive en Azcapotzalco, pero habla como si viviera en el Pedregal. ¿Por qué? Porque su trabajo, que le compren, es más, su supervivencia en ese ambiente depende de que se camufle con el resto de las personas que frecuenta.
necesita hablar como los del Pedregal o necesita hablar como los de la Narvarte para hacer su trabajo. Necesita camuflarse. Entonces, la sociolingüística variacionista quiere dar cuenta de los cambios lingüísticos, pero también basándose en los factores socioculturales. Hay estudios, por ejemplo, de cómo hablan las personas homosexuales dependiendo de su rango de edad. Por ejemplo, quienes son homosexuales que tienen más de 60 años, en realidad hablan con un registro que es predominantemente asociado con el hombre heterosexual. Sin embargo, los homosexuales, hombres, que ya tienen como 20 y tantos años, tienen una variación, por ejemplo, usando el femenino en las palabras por sobre el masculino. Cosas como escándala, cosas como la pela, ¿no? O sea, etcétera. O hacen algunas rotaciones extras al final de las palabras, como el ejemplo que les decía de amorts. Esto es una rotación extra de la R. Todo eso, si lo vemos solo lingüísticamente, no podríamos dar cuenta de dónde viene este cambio. Nos tenemos que fijar un poquito más allá en la cuestión social, ¿no? En las diferentes situaciones que vivieron, en este caso los hombres homosexuales, cuando, no sé, hace 60 años, hace 50, hace 40, hace 5, las situaciones socioculturales eran diferentes. Y entonces ellos reflejan eso en su habla. ¿Ok? La pragmática, por otro lado, va a estudiar el significado de los enunciados en una situación de habla. Y aquí es muy importante hacer la diferencia entre oración y enunciado. Una oración, tengo sujeto, verbo, objeto, prototípicamente, y un enunciado puede ser fuego. Si yo digo ahorita, en este momento, mientras estoy dando esta asesoría, grito fuego, ustedes van a pensar que algo se me está quemando. Se van a, incluso, tal vez, si estuviéramos en vivo y yo llegara al salón y gritara fuego, entonces se van a preocupar y van a pensar en evacuar el área, en, no sé, ir por un extintor, etc. Solo dije fuego. Ahí no tengo ni sujeto, no tengo verbo, pero lo que pronuncio, en realidad lo que enuncio, transmite algo. Si yo entro al salón gritando fuego, ustedes se van a preocupar y se van a salir. Si estamos todos en un antro perreando y la canción grita fuego, dudo que alguien se preocupe. Porque la situación es muy diferente. La pragmática tiene sus bases en las propuestas de los filósofos del lenguaje Grice, Austin y Searle. ¿Qué estudia la pragmática? Estos significados que están escondidos en enunciados que no tienen nada o tienen muy pocas pistas de su verdadero significado. Por ejemplo, supongamos que que yo estoy en una cita romántica. Estoy en una cita, fuimos al cine, fuimos a comer, todo está yendo de maravilla, entonces vamos por un helado y nos ponemos a caminar, ya son como las 7 de la noche, empieza a oscurecer
Y yo le digo a mi cita, ay, como que hace frío, ¿no? Alguien que entiende la pragmática del español puede entender que yo realmente lo que quiero decir es quítate la chamarra y dámela. Ujú. Si yo estoy con alguien que entiende eso, entonces se va a quitar la chamarra y me la va a dar. Pero si no, me va a decir, ah, sí, vi en el pronóstico que iba a bajar la temperatura. Ujú. En realidad lo que yo quiero es que me apapachen y que me den la chamarra. Pero no lo voy a pedir así. No le voy a decir, ay, oye, ¿me puedes dar tu chamarra? Tal vez nunca te la regrese. No, le voy a decir, ay, como que tengo frío. Ay, como que estaría increíble que me regalara a alguien flores en mi cumpleaños. No le estoy diciendo regálame flores. No le estoy diciendo párate ahorita y cómprame estas flores. Le estoy dando a entender amablemente que tengo frío y quiero su chamarra o que me gustan las flores y quiero que me regale eso el día de mi cumpleaños. Ujú. O cuando estoy hablando con alguien en WhatsApp y o estoy hablando con mi pareja en WhatsApp y de repente le digo, no me está gustando el tono con el que me estás escribiendo los mensajes. ¿Cuál tono? Yo no estoy escuchando nada, o sea, pero no necesito escucharlo para yo tener la impresión de que me está queriendo decir algo más de lo que está escribiendo, o que yo estoy queriendo dar a entender algo más. Em, Hay un ejemplo muy famoso de Victoria Scandell en el 96 y ella, el ejemplo dice, te espero mañana donde siempre. Supongamos que somos muy cercanos y entonces yo les digo, los espero mañana donde siempre. Ustedes ya van a saber en qué lugar y tal vez a qué hora. Y también van a saber a quiénes espero. Estos son deícticos. Y los deícticos necesitan ser entendidos en términos pragmáticos. Como si yo te digo, pásame ese plumón, y tú me dices, ese y este son deícticos. La referencia es diferente para ti y para mí. Para mí el plumón está lejos, por eso es ese. Y para ti lo tienes en la mano, así que está cerquita, es este. ¿Ok? Hasta aquí con interdisciplinas. ¿Tienen alguna duda? Hay muchas otras interdisciplinas, hay muchas otras ramas de la lingüística. Puede ser, por ejemplo, la semiótica, que estudia más como símbolos. Por ejemplo, con semiótica podemos estudiar la música, podemos estudiar lenguajes matemáticos, podemos eh, trabajar en Televisa y hacer estudios sobre qué telenovela va a pegar más dependiendo del horario, dependiendo del público al que vaya dirigido, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en estas porque pues son las que vienen en la guía. En esta parte, para el examen, sí vienen autores y vienen objetos de estudio por lo regular. He visto, eh, creo que uno o 2 años estuvo en el examen algo sobre deícticos, por eso traje este ejemplo a colación, pero creo que ya. Ok, ahora vamos a hablar de la diversidad lingüística en México. México es un país que es súper diverso lingüísticamente. Según el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas,
En México hay 11 familias lingüísticas. Y de estas 11 familias lingüísticas, hay más de 364 variedades lingüísticas. ¿Por qué? Bueno, el INALI dice, hay 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, porque es muy difícil trazar límites tajantes sobre en qué momento una lengua deja de ser variante lingüística una lengua deja de ser variante lingüística y se convierte en otra lengua. Por ejemplo, les decía, creo, la verdad no me acuerdo, pero tenemos muchas variantes del náhuatl. Y si yo pongo a un hablante de náhuatl de Tlaxcala a intentar comunicarse con un hablante de náhuatl de Veracruz, no se van a entender, pero nadita, ¿eh? O sea, de verdad es muy increíble. Porque, o sea, dicen, no sé qué está hablando, pero te juro que no es náhuatl. Y están catalogados los dos como náhuatl. Pero son tan diferentes que ya no se entienden para nadita. Por eso es que el INALI hace este matiz de puede que haya poquito menos o poquito más de variantes lingüísticas en México de lenguas indígenas. ¿Ok? Hay muchísimas lenguas indígenas como ya mencioné, pero hay lenguas que tienen muy poquitos hablantes, menos de 20,000 hablantes. Este es un mapa igual del INALI sobre cuántos hablantes más o menos hay de una lengua indígena. Entonces, creo que no se ve tan bien, entonces lo voy a poner acá. Por ejemplo, tenemos lenguas que tienen como 100,000 hablantes. Y aquí vamos a tener como las más, de las que hemos oído más, ¿no? El náhuatl, el otomí, el mazateco, el maya, ¿no? El celtal, perdón, tzotzil, que son en esta parte, ¿no? Oaxaca, que tiene un montón. Hay otras que no tienen como que tantos, pero aún así están estables en términos, digo, en términos de vitalidad lingüística, ¿no? Por ejemplo, el caso del purépecha. El purépecha tiene una identidad lingüística muy fuerte. Incluso ellos se autodenominan la nación tarasca o la nación purépecha, tienen su bandera, están muy involucrados en mantener su lengua viva, ¿okay? Y en identificarse como tarascos o como purépechas. Sin embargo, hay otras lenguas en México que tienen menos de 1,000 hablantes. El INALI estima que hay 107 variantes lingüísticas en nuestro país que tienen menos de 1,000 hablantes. Esto no significa que ya estén condenadas a morir estas lenguas. Porque, por ejemplo, ha habido casos en los que lenguas que se consideraban muertas han sido revividas por sus hablantes. El hebreo es uno de esos casos. Ya no había hablantes nativos de hebreo. Lo único que tenían era los textos sagrados. La comunidad hebrea se empieza a involucrar en la revitalización de su lengua. Empieza a incorporar políticas lingüísticas. ¿Qué es una política lingüística? Es el esfuerzo, incluso se pueden volver programas gubernamentales
porque una lengua sea usada en ciertos contextos o sea revitalizada o sea incluso prohibida. En el caso del hebreo, a partir de los textos sagrados, revivieron la lengua y ahora ya hay hablantes nativos de hebreo. Es decir, gente que, bueno, abuelos que aprendieron hebreo de los textos sagrados y luego eso se lo enseñaron a sus hijos. Y entonces, para cuando los hijos tienen hijos, o sea, los nietos ya adquieren el hebreo como lengua materna. O sea, hay casos en los que una lengua ya está muerta y puede revitalizarse, ¿no? Por ejemplo, la sociología del lenguaje se encarga también, o bueno, tiene como objeto de estudio crear políticas lingüísticas. Y estas políticas lingüísticas pueden venir desde el gobierno o pueden estar insertas en la comunidad y pueden depender solo de la comunidad. Es muy importante para la revitalización lingüística que la comunidad de habla esté muy, muy comprometida. Si no, es muy probable que el plan de revitalización falle. También hay políticas lingüísticas que sirven a, a otros objetivos, ¿no? O sea, pensemos en la política lingüística que se implementó durante el apartheid en África del Sur, en Sudáfrica, perdón, en donde el inglés es considerada la lengua oficial y entonces el afrikaans y todas las otras variantes empiezan a estar prohibidas. O sea, todas esas son políticas lingüísticas también. En México no hay una lengua oficial. Súper, súper, súper importante. México no tiene una lengua oficial, sino tiene lenguas nacionales. ¿Cuáles son las lenguas nacionales? Bueno, todas las lenguas indígenas que se hablan en el territorio mexicano y además lenguas de señas, como la lengua de seña mexicana. Hay lenguas de señas en más lenguas indígenas, pero pongo aquí la lengua de señas maya yucateca porque la comunidad señante maya yucateco está muy, muy interesada en que se le dé reconocimiento y se divulgue el uso de su lengua, ¿ok? Entonces, esta imagen es de un proyecto de documentación justo de lengua de señas maya, pero, por ejemplo, ellos tienen canales de YouTube, videos de cómo hablar, bueno, cómo señalar la lengua de señas maya, cómo aprenderla, etcétera. Las lenguas de señas, por ejemplo, la lengua de señas mexicana fue reconocida como lengua nacional en el 2005 y eso tiene súper poquito, pero es gracias al esfuerzo de la comunidad sorda, porque se respeten sus derechos lingüísticos. Además, en el territorio mexicano se hablan otras lenguas que no son indígenas y que no son señal, como el Plauditsch, que es una variante del alemán. El Plauditsch se habla en las regiones que están ocupadas por menonitas en el país. Y también se habla una variante del véneto. El véneto es una lengua italiana. El véneto, que es, bueno, les puse una imagen de una foto de una tienda de hace muchos años. Se habla en chipilo. Tal vez les suene por la mantequilla. En esta región, justo de eso los chipileños, muchos chipileños viven, se habla, el chipileño, que es una variante del véneto. Entonces, en México tenemos lenguas nacionales que son las lenguas indígenas, el español,
lenguas como el plaudich o como el chipileño y además las lenguas de señas. Un lingüista, dependiendo de lo que sea que les guste, puede estudiar chipileño, puede estudiar lenguas de señas, puede estudiar lenguas indígenas, pero además de eso, tiene muchas otras oportunidades laborales. Sí es cierto que la fuente principal del trabajo de un lingüista está en la investigación y la docencia. Sí, es lo más común, pero no significa que sea lo único, porque hay muchas ramas de la lingüística. Vamos a ver solo unos ejemplos que no son tan sonados. Por ejemplo, antes de pasar a esto, si yo quiero hacer investigación lingüística, ¿no? Si me quiero dedicar a la academia, etcétera, y lo quiero hacer del lado del gobierno, entonces puedo trabajar en el INALI, en el INA, puedo hacer una carrera como docente en alguna de las universidades del país, puedo trabajar para la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la UAM, en la UNAM, en el Colmex, ¿no? Si quiero hacer investigación en el sector privado, entonces puedo hacer lo que les decía hace rato de Televisa, investigación para semiótica, para ver lo de las telenovelas. Puedo hacer estudios de mercado, puedo hacer estudios de marketing, puedo hacer branding, puedo hacer etnografías de la comunicación en grupos de gestión cultural. Pero si de todas maneras nada de eso me llama la atención y me quiero ir, por ejemplo, a algo mucho más de laboratorio, entonces puedo ser lingüista forense. ¿Qué hace un lingüista forense? No sé si alguna vez hayan visto programas como Mindhunter o como CSI, no sé, La Casa de Papel, en donde de repente tienen un caso en donde hay llamadas de extorsión. Entonces, un lingüista forense se encarga, por ejemplo, de, a través de la medición de la voz, a través de la fonología y la fonética, se encarga de poder ver si quién está llamando es un hombre, es una mujer, más o menos de qué edad, de qué complexión física incluso, aunque se estén usando distorsionadores de voz. ¿Por qué? Porque hablamos diferente, o sea, nuestro registro es diferente si somos hombres, es un poquito más grave, así somos mujeres, que hablamos un poco más agudo. Además, si yo soy baja o si soy alta o si soy gorda o flaca, mi caja de resonancia es diferente. Entonces, yo puedo como lingüista forense dar un estimado de la complexión del estafador, de su edad, porque conforme vamos creciendo va cambiando nuestra estructura ósea, vamos articulando diferente. Pero no solo hacen eso con voz, sino también en reconocimiento de plagios. Por ejemplo, cuando iniciaba la lingüística forense, no sé si ubiquen, pero en Estados Unidos hubo un caso de un asesino serial que le pusieron el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco empieza a cometer crímenes y hubo un tiempo en el que se queda como callado. Y empiezan a surgir en varios puntos de Estados Unidos cartas, bueno, amenazas, que a simple vista parecían ser del asesino del Zodíaco. Después de varios análisis de análisis lingüístico, se determinó que no eran del asesino del Zodíaco, sino de imitadores, porque todos tenemos una forma diferente de armar discursos en nuestra cabeza. Es como cuando ibas en la prepa y tu amigo te hacía la tarea de literatura y el profesor o la profesora se daban cuenta de que tú no habías escrito eso.
porque nosotros, cada uno, tenemos ciertos rasgos característicos que también se ven en la escritura, nuestro uso de comas, cómo organizamos las ideas, el uso de párrafos, etcétera. Eso también compete a la lingüística forense. Psicolingüística y neurolingüística, como su nombre lo dice, están más vinculados a la psicología y a la neurología respectivamente. Un psicolingüista, por ejemplo, se encarga de la rehabilitación de problemas de lenguaje, puede ser terapeuta del lenguaje. También se encarga, o bueno, trabaja con personas que tuvieron un evento muy traumático en su vida y de repente se quedaron mudos. O tuvieron un, un choque, un trauma tan fuerte que se les olvidó cómo hablar su lengua materna. Eso también, de la mano de los psicólogos, puede ayudar a un lingüista. Un neurolingüista va a estudiar cuestiones que tienen que ver más con la estructura cerebral, con la neurología, como su nombre lo dice. Entonces va a estudiar, por ejemplo, las consecuencias de las afasias en la zona de Broca. ¿Qué pasa o cómo se restaura el cerebro, cómo compensa el cerebro después de un choque, por ejemplo, de autos, en el que el paciente pierde la capacidad de habla. Además, o sea, la neurología y la psicolingüística, también, la neurolingüística y la psicolingüística, cada uno desde su trinchera, va a poder también estudiar adquisición del lenguaje en niños monolingües y en niños bilingües. Cómo se prenden diferentes zonas de nuestro cerebro dependiendo de qué lengua estemos hablando en ese momento para el caso de los niños bilingües. O hacen trabajo con primates en donde se les enseña lengua de señas y se estudia cómo se configura el cerebro, cómo se reconfigura el cerebro después de aprender una lengua. También está la enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas, en donde un lingüista sí puede ser profesor de segunda lengua, pero también puede diseñar y analizar cómo es que se aprenden las segundas lenguas dependiendo del tipo de hablante que seas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo sea hablante nativa de español y quiera aprender chino, que es una lengua tonal, o zapoteco, o por ejemplo Zulu, que tiene clics, a que yo sea un hablante de Zulu y quiera aprender otra lengua de clics, o que sea un hablante ruso y que quiera aprender una lengua que tenga alfabeto latino. De todo esto se trata la enseñanza de segundas lenguas y la lingüística aplicada. Un campo un poco más reciente es la incursión de los lingüistas en el ámbito de la tecnología. Un lingüista computacional se va a encargar de traducir lengua humana a lenguaje de computadora. ¿Cómo? Bueno, sí, a través de códigos, a través de machine learning, de procesamiento de lenguaje natural. Un lingüista computacional puede crear procesadores de lenguaje, puede darles mantenimiento. En algunas otras, bueno, o sea, por ejemplo, regresando al marketing, puede hacer brandeo, puede hacer estudios sobre quién va a ser el público meta y cómo llegarle a ese público. Por ejemplo, creo que se los mencioné en la primera sesión. Ahora, ahora yo trabajo en la tecnología, ¿no? Entonces, yo estoy encargada de enseñarles a chatbots, o sea, a programas de computadora que simulan conversaciones, español, para que el usuario, por ejemplo, llegue a un sitio donde se venden boletos de avión y pueda preguntarle al robot
si tiene disponibilidad para viajar de Mazatlán a, no sé, a la Ciudad de México en tales fechas. ¿Ok? También hago algo que se llama UX Writing, que es cuando abres una aplicación, por ejemplo la de tu banco, y entonces la parte de UX, que es User Experience, se encarga de ver cuál va a ser todo el trayecto, el flujo conversacional que tiene que seguir un usuario para llegar a consultar su estado de cuenta, por ejemplo. Entonces, esta es la lingüística al servicio de una rama que, como es la tecnología, o un mercado muchísimo más específico como es la banca en línea, pero que puede apoyar porque sabemos analizar cómo habla la gente, cómo cambia el registro, si yo le hablo a mi mamá, a si yo le hablo a mi profesor, o si yo quiero un préstamo, es decir, me urge el dinero, voy a hablar diferente a si estoy escogiendo una película. Uh-huh. eh, entonces, depende de lo que sea que te guste hacer, puedes irte encaminando. Cada uno de estas áreas laborales necesita una especialización hasta cierto punto, ¿no? O sea, si yo quiero ser lingüista forense, me tengo que preparar para ser lingüista forense. Pero eso no solo sucede en la lingüística, ¿no? O sea, si yo quiero ser abogado penal, me tengo que especializar en eso con diferencia a quien quiere ser abogado mercantil, ¿no? Eh, tampoco es que nos tengamos que casar con una sola rama. O sea, la verdad, yo empecé, por ejemplo, en investigación, yo trabajaba como becaria de investigación en el Colegio de México y hacíamos diccionarios. También trabajé en levantamiento de datos, por ejemplo, en comunidades en donde hay varios españoles conviviendo, por ejemplo, el cubano, el mexicano, el argentino, pero todos viven en Estados Unidos y entonces tienen que hacer un programa en donde se estandarice ese español. Eh, Puede ser, por ejemplo, también he trabajado de consultoría sobre el diseño curricular de las lecturas para niños de preescolar basado en las etapas de adquisición del lenguaje. Um, Soy profesora de español como lengua extranjera. O sea, dependiendo de lo que sea que les llame la atención, por ejemplo, yo soy muy ansiosa y entonces no me gusta estar en contacto como con tanta gente, así que yo decidí que el campo no era para mí y que entonces me iba a dedicar a trabajar con poca interacción humana, ¿no? En este caso ahora que estoy en la tecnología, o que ir a levantar datos a campo no era algo que yo disfrutara tanto, entonces prefiero trabajar en archivo y he hecho cosas de lingüística histórica. Depende, ¿saben? De lo que sea que ustedes elijan. En otro grupo me preguntaban si la ENA daba clases de paleografía. Sí, o sea, también si su pasión son los glifos mayas, también pueden estudiarlos, ¿no? O sea, la bondad de la ENA es que tú, cuando eliges optativas, puedes tomar una optativa en etnohistoria, que son buenísimos para paleografiar, o puedes tomar otra en historia, otra en arqueología, dependiendo de lo que tú tengas como objetivo para hacer, ¿no? Eh, Con esto terminaríamos nuestro módulo de lingüística. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda sobre campo laboral, sobre alguna interdisciplina o sobre algo de lo que ya hayamos hablado antes. Eh, mm, con respecto al examen, diversidad lingüística sí viene en el examen. Cuántas familias lingüísticas, el INALI me parece, ojo de nuevo con los marcos de las páginas y con los pies de página, porque de ahí luego vienen preguntas. Eh,
De campo laboral, la verdad es que yo me extendí un poco, pero me parece muy importante que no solo para lingüística, sino para el resto de las carreras en antropología, que sepamos que hay oportunidades más allá, ¿no? O sea, que nos tenemos que aventurar y que salir a buscarlas, pero que sí las hay. Mm, ¿Alguien, última oportunidad, tiene alguna duda? Voy a dar un minuto para que me escriban. Muy bien, ok, muchas gracias, Pedro. De todas maneras, si les llega a surgir alguna otra duda, ya tienen mi inbox y me lo pueden publicar en el grupo. Sin ningún problema, yo con mucho gusto les ayudo. Espero que les vaya muy bien en el examen y que se puedan quedar en la ENA y pues nos veamos próximamente. Hasta luego, bye.